Hola, soy Enrique de Ibérica Overland y hoy os voy a hablar de la barra estabilizadora. ¿Qué es, para qué sirve y qué ventajas tenemos al instalar un ajustable y desconectable como es esta de Rubicon Express? La barra estabilizadora cumple una función fundamental en la suspensión de nuestro coche cuando circulamos por la carretera, pero cuando hacemos off-road limita el recorrido de nuestra suspensión, por lo que es muy práctico que podamos desconectarla. Para ello vamos a ver paso a paso cómo instalar este kit de Rubicon Express que nos han mandado los amigos de 4x4 Project. Esta es la estabilizadora desconectable de Rubicon Express. Como veis, además de ser un kit muy completo con todo lo necesario, las articulaciones son engrasables, tienen una válvula para poder engrasar y esto hace que tenga mucho mejor comportamiento y mayor fiabilidad. Este kit de barra estabilizadora desconectable lo que nos va a permitir es poder desconectar fácilmente la estabilizadora y poder alargar así el recorrido de nuestra suspensión. La barra estabilizadora de serie lo que hace es limitar el recorrido de nuestra suspensión y sujetar el coche en las curvas. Esto está bien para la carretera, pero cuando hacemos off-road el problema que tenemos es que la barra estabilizadora juega en nuestra contra porque limita el recorrido de suspensión. Así que con este kit, que como veréis es ajustable y desconectable, vamos a poder desconectar nuestra barra estabilizadora cuando vamos a hacer off-road. Lo primero que hicimos fue ir a una zanja a probar la flexión de nuestro coche, cuánto descolgaba la suspensión antes de quitar la estabilizadora. Y como veis aquí, la estabilizadora sujeta la rueda y no llega a extender completamente y hacer tope en la zanja. Como veis, la estabilizadora está sujetando la suspensión y no deja que extienda completamente. Al muelle aún le queda recorrido y al amortiguador también, con lo cual la estabilizadora está limitando el recorrido de suspensión que tenemos y esto hace que la rueda quede colgando y no tengamos tracción con esta rueda. Ahora lo que hago es medir el recorrido que tiene nuestra suspensión para luego compararlo al quitar la estabilizadora. Lo primero que vamos a hacer es quitar la rueda porque así va a ser mucho más cómodo y también así lo vais a poder ver mejor. Es importante que tengamos el eje totalmente recto como en reposo para que al quitar la estabilizadora, como veis, no tiene ninguna tensión y sale fácilmente. De esta forma también la podemos comparar con la nueva ya que es ajustable y ajustarla a la misma medida. Lo que vamos a hacer ahora es ajustar los links de la barra estabilizadora desconectable al mismo tamaño que los originales de nuestro coche. Una vez que los tenemos al tamaño adecuado, apretamos la tuerca para que no se muevan. Es importante poner un poco de pegamento antiblocante para los tornillos para que no se suelten. Y vamos a instalar la estabilizadora. Lo primero es meter el casquillo. Y ya podemos enroscar ambos lados de los bulones o pasadores que van a ir en nuestro link. Como veis es un procedimiento muy fácil, simplemente enroscar los nuevos links. Para apretarlos es fundamental que pasemos un destornillador o similar por el lado del bulón para poder sujetarlo y que no se nos mueva, ya que de otra forma el pasador giraría. Es aconsejable que pongáis los pasadores en posición horizontal. Como veis es muy sencillo, simplemente se pone el pasador y se cierra el clip. Y el último paso es engrasar con una pistola de grasa los cojinetes o articulaciones. Y una vez instalado, como veis, se quita fácilmente y esto es lo que tenemos que hacer cuando vamos a hacer off-road y queremos la máxima articulación. Volvemos a la misma zanja y en este caso fijaos cómo la rueda se extiende y llega a tocar en el fondo de la zanja
y tenemos ni más ni menos que 10 centímetros más de recorrido en nuestra suspensión. Hemos pasado de 26 a 36 centímetros de recorrido. Bueno, como veis, instalar la barra estabilizadora desconectable de Rubicon Express ha sido un gran acierto. Hemos ganado muchísimo recorrido en extensión y esto nos va a ayudar mucho en situaciones complicadas donde necesitemos ese extra de suspensión para ganar tracción. Muchas gracias a los amigos de 4x4 Project por enviarnos esta barra de Rubicon Express y si necesitáis una parecida podéis encontrar un link en la descripción de este vídeo. No olvidéis suscribiros al canal y darle un like a este vídeo. Nos vemos.